Hola a todas y todos, somos Laura Molano, Alexander García y David Ospina, estudiantes del programa de Psicología de la Universidad EAN. Hoy queremos compartirles un poco de la historia de la psicología social. La psicología social hace parte del campo de estudio de las ciencias sociales, las cuales implican diferentes áreas específicas que indagan por el ser humano en relación con su realidad, tales como la antropología, la sociología, la historia, la psicología, entre otras. Decir que la psicología social se reduce al siglo XX implica desconocer que existen muchos fenómenos previos que influyeron en el desarrollo de las ciencias sociales y en el posterior nacimiento de la psicología social. De acuerdo con Wallerstein, diferentes fenómenos sociales permiten comprender de manera contextualizada el nacimiento de las ciencias sociales, que pretenden conocer el desarrollo humano y el desarrollo social en relación con múltiples variables de los grupos humanos, tales como el desafío del poder político de la aristocracia y de la Iglesia, en donde se buscaron nuevas formas de acceder al conocimiento que no dependieran del dogma ni de la revelación divina. La liberación de los determinantes religiosos, mágicos y especulativos del conocimiento de etapas pasadas. La mirada científica que se dio en el Renacimiento sobre problemáticas sociales, invitando a establecer comprensiones rigurosas de los profundos cambios y problemas sociales que se estaban produciendo. La organización propia de la aristocracia, en la cual la sociedad está en función del origen y del nacimiento, va a verse desafiada por el surgimiento de nuevas clases sociales como la burguesía, que debe su emergencia y progreso al trabajo personal. El surgimiento del concepto del hombre como sujeto libre y las comprensiones del individualismo. La confrontación con lo mágico y lo mítico, lo divino, para explicar y justificar tanto las situaciones de opresión y desigualdad social, así como los orígenes del poder y la autoridad. El desarrollo del pensamiento sobre la relación que existe entre el sujeto y la sociedad. A partir de la Ilustración, el fortalecimiento de la creencia en la razón y la inteligencia humana como recursos para comprender la realidad y para establecer criterios de progreso. Después de la Revolución Francesa se desarrolló el pensamiento que propone que todos los seres humanos nacemos iguales y que es nuestra relación sociocultural lo que define el desarrollo de determinadas áreas del sujeto, concluyendo que todos somos iguales y que son las variables contextuales las que determinan las diferencias y desigualdades. Con el desarrollo de diferentes revoluciones, el pueblo comprende que ciertos grupos sociales, como las monarquías y grupos religiosos, tenían poderes determinados que no se debían a una naturaleza distinta de los grupos sociales, sino a condiciones reales de injusticia y desigualdad. En el siglo XIX, debido a diferentes fenómenos sociales, como algunos de los mencionados previamente, se empiezan a dar reformas en los diferentes grupos poblacionales, pensando, por ejemplo, en la importancia de la educación masiva, no privilegiada para ciertos grupos sociales. Debido a la revolución industrial, también hubo diferentes factores que influyeron en esta historia, como por ejemplo, las migraciones de las poblaciones rurales a las ciudades, en búsqueda de trabajo, estudio y desarrollo. También desde la revolución surge el proletariado, y se instaura el capitalismo en las sociedades. Estos son solo algunos de los eventos históricos que, de acuerdo con autores como Wallerstein y Silva Olarte, tienen implicaciones en el desarrollo de las ciencias sociales, dentro de las cuales se enmarca la psicología social. Ahora veremos específicamente algunos hitos de la psicología social hasta la actualidad. De acuerdo con Seidman, los precursores de la psicología social fueron Wilhelm Wundt, quien a segunda mitad del siglo XIX aportó al surgimiento de la psicología como ciencia. Charles Darwin, quien en 1871 planteó que las formas sociales de conducta se deben a cuestiones adaptativas que propenden por la supervivencia de los sujetos. Émile Durkheim, en Francia, planteó que la sociedad genera influencias en el desarrollo del sujeto, es decir, que el sujeto es el resultado de imposiciones sociales. Gustavo Le Bon se pregunta por el crecimiento de las masas y plantea el concepto de alma colectiva, el cual propone que el ser humano es como es debido a que vive en grupos sociales y que sería totalmente distinto si no participase de grupos humanos. A finales del siglo XIX e inicios del XX, James Mark Baldwin se pregunta por el desarrollo social de la personalidad y propone que el individuo es social y que debe su conducta a las réplicas que realiza de lo que ha aprendido de los grupos sociales a los cuales pertenece. Gabriel Tarde, en Francia,
realizó aportes específicos al desarrollo de la conceptualización de la psicología social, al proponer que no solamente la sociedad influye en el desarrollo del individuo, sino que el individuo también es capaz de realizar aportes al desarrollo colectivo. Gustav Ratzenhofer, en Austria, habló de la conciencia sociológica. En 1916, Wundt aportó con el desarrollo de 10 tomos denominados Psicología de los Pueblos, apuntes para una psicología histórica del desarrollo de la humanidad, los cuales indagaron por el comportamiento de los colectivos humanos, marcando un hito importante. Considerar que la psicología no solamente se implica en el estudio del individuo, sino que también puede intervenir en el de los grupos sociales. También Seidman expone que la psicología social se conceptualiza de manera concreta en América y que su nacimiento como campo específico de estudio se da a partir de 1908, debido a 2 documentos simultáneos que fueron publicados el mismo año. El texto de psicología social desarrollado por Edward Ross tuvo influencia de los aportes de Gabriel Tarde, quien hablamos previamente. Para Ross, la psicología social se enmarca dentro de la sociología y expone que la conducta se debe a la imitación, la cual, a su vez, depende de los colectivos sociales a los que pertenece el sujeto. Por ejemplo, plantea que el lenguaje se dio debido a imitaciones colectivas que se daban en los grupos humanos. De otro lado, William McDougall, el mismo año, planteó que son los instintos y no las imitaciones los responsables de la conducta individual y colectiva. Esta teoría ha sido muy refutada debido a que desde esta lógica no sería posible el cambio del ser humano y se reduciría a aspectos biológicos su desarrollo. Desde esta teoría se propone que existen unos instintos básicos que son el temor, la repulsión, la curiosidad, la agresividad, la autodegradación o la autoafirmación, sentimientos autopositivos o autonegativos e instinto parental. Además, existen unos instintos secundarios que son la reproducción y el instinto gregario. Desde estas 2 teorías surgen 2 grandes categorías, la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. La psicología social psicológica se ubica en Norteamérica a inicios del siglo XX. Como ya lo mencionamos, esta variante utilizó aportes del conductismo, dado que no se enfocó en los aspectos mentales de los grupos sociales, sino en las conductas de los grupos. Posteriormente, en 1924, Floyd Allport intentó definir la psicología social como el estudio de las conductas sociales. Floyd propuso que los mecanismos comportamentales de las colectividades dependen de los mecanismos individuales, es decir, plantea que la psicología social debe su base al estudio del individuo como unidad constitutiva de los grupos sociales. Entre 1960 y 1963, Stanley Milgram se interesó por la obediencia humana y se preguntó si todos los seres humanos son nazis, intentando realizar un experimento que permitiese explicar lo que sucedió en el Holocausto judío, argumentando que todos los seres humanos se comportan de manera distinta cuando se encuentran solos a cuando se encuentran en grupos, pudiendo disminuir su empatía, su ética y su compasión en caso de que el grupo presente bajos niveles de estas virtudes. John Watson, también en la primera parte del siglo XX, planteó que la psicología social debía adoptar recursos de las ciencias naturales para la investigación. Además, propuso que el ambiente es superior a la herencia en la definición de la conducta. De otro lado, la otra línea de la psicología social, aquella que, como ya mencionamos, inició Edward Ross, también tuvo sus avances en el tiempo. Entre 1920 y 1930, la Escuela de Chicago propuso que el sujeto debe su conducta a las interacciones que se establecen con otros. De allí surge el interaccionismo simbólico, el cual propone que la comunicación, el lenguaje y los recursos simbólicos tienen gran influencia en la conducta individual y colectiva. Cerca de la mitad del siglo XX, John Dewey planteó que la psicología debe preguntarse por los ámbitos y las costumbres de los grupos sociales, dado que estas son 2 variables de las cuales deriva la conducta del individuo. William Thomas, en 1950, planteó que las valoraciones sociales y culturales que le dan los grupos sociales influyen en la conducta del sujeto. Además, propone que la realidad del sujeto es variable de acuerdo con lo que él concibe de ella, es decir, que una misma situación puede presentar diversas realidades de acuerdo a la perspectiva de cada sujeto. De allí surge la psicología social cognitiva. Sobre esta misma época, Charles Elwood plantea que el individuo y la sociedad se co-construyen, es decir, que el sujeto puede afectar el desarrollo social y el desarrollo social afecta el desarrollo del individuo.
En 1956, Fritz Heider postuló la teoría del equilibrio, la cual propone que estamos preparados socialmente para mostrar equilibrio y coherencia a través de nuestra conducta. En 1958, Heider también planteó que todos los seres humanos intentan dar sentido común a las experiencias que se viven. Jerome Bruner, entre la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, planteó que la psicología social tiene una variable, la psicología cultural, la cual comprende que la conducta del sujeto varía de acuerdo a su momento histórico y a factores socioculturales de su tiempo. En la historia reciente han surgido algunas teorías como la del construccionismo social, recurriendo a autores como Ricoeur y Gergen, quienes plantean que la identidad y la conducta del sujeto se ven afectadas de manera estrecha por las relaciones que se establecen con otros, de manera que las formas de habla compartidas constituyen nuestra identidad y nuestra conducta. Además, plantean que la realidad puede ser transformada desde las maneras en que nos relacionamos y desde las maneras en que nos narramos unos y otros. Sabemos que muchos hitos de la historia de la psicología social se escapan de este corto video. Sin embargo, esperamos que este insumo nos permita construir colectivamente una historia robusta de este campo de estudio, la psicología social.